Buenos días, gente de fe. Aquí estamos juntos en este canal que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Somos la Iglesia de Jesucristo. ¿Sabías que en los últimos tiempos la ropa está volviéndose desechable? Ya no importa el material. La industria de la moda no le importa si tiene plomo, plástico o cosas que dañan nuestra salud. Mira que sale más barato. Sí, probablemente sale más barato, pero de muy mala calidad. Sin forma, no se adapta al cuerpo. Usas esta ropa solo por temporadas, el verano, el invierno, pero realmente no dura, es desechable. Igual está pasando hoy con la iglesia. Iglesias desechables, que solo se nos ajustan por un corto tiempo. ¿Por qué? Por falta de escudriñar la palabra, falta de amor, falta de oración, ausencia del Espíritu Santo. Iglesias llenas de buenos predicadores, pero muy pocos pastores, y por eso y mil razones más son de corta duración. Encontramos ovejas como cansadas, débiles, desobedientes, rebeldes. Ya no se habla del pecado ni de arrepentimiento. Muchas actividades, mucha presión financiera para poder lograr estas actividades, pero no se avanza, con solo logros, iglesias sin reino, iglesias desechables. Surge la pregunta, ¿qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Dónde se reúne la iglesia? ¿Para qué sirve la iglesia? Vamos a la palabra en Hechos 2, del 42 al 47. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Nos vamos a ir a la luz de la palabra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor por todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia primitiva, la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Pedro les predicaba las buenas nuevas. La frase del momento en aquellos tiempos era: arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca. Ellos habían entendido muy bien la gran comisión. Ese era el propósito más grande que ellos tenían para cumplir. El arrepentimiento de pecado para salvación y vida eterna. Y cuando digo arrepentimiento de pecado, ustedes no saben lo que significa para Dios un pecador arrepentido. Un pecador arrepentido baja al reino de los cielos aquí a la tierra y mueve y es ungido, transforma no solo la propia vida de ese pecador arrepentido, sino la vida de todo un pueblo. Eso pasaba con los discípulos en aquel entonces, y si tú y yo queremos, puede pasar contigo y conmigo, porque nos podemos arrepentir del pecado y Él es misericordioso para perdonarnos y transformar nuestras vidas. Pero vamos a ver ese pueblo, ¿qué tenían ellos en común? ¿Qué tenían en común todos ellos? Perseveraban unidos en la doctrina, perseveraban unidos en comunión, compartían el pan, sus cosas, se ayudaban entre sí, oraban unos por otros. ¿Y cómo lo hacían? Lo acabamos de leer en la palabra. En Hechos 2, del 42 al 47, dice: todos alegres y con un corazón sencillo, gozosos alababan juntos. Todos decidieron creer en una cosa en común, y era creer en Jesús. ¿Dónde se reunían? En el templo y en las casas. En el versículo 46 vemos muy claro eso. El sitio donde se reunían era en el templo y en las casas. Que se nos quede claro esto. Y perseverando unánimes cada día en el templo
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. También decía muy claro, si ustedes lo leen en sus casas, Hechos 5:42 dice que se reunían en el templo y casas. Todos estos versículos es porque quiero hacerles entender y que ustedes lean en sus casas que la palabra de Dios no miente. Allí están y pueden buscar en todos estos versículos. Hechos 10:22, y todos los días se reunían en el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Ellos dijeron, vamos a ir de casa en casa. Fueron hasta la casa de Cornelio. También estuvieron en la casa del carcelero. También estuvieron en la casa de Priscila y Aquila. En la casa de Apía y Arquipo. Judíos y gentiles. Todos ellos, los discípulos, los apóstoles, iban de casa en casa y en los templos. Jesús predicaba también de casa en casa la palabra. Jesús era un Dios de multitudes y al mismo tiempo de una sola persona. Cuando Jesús va al Padre y nos deja el Espíritu en nosotros, que vive en nuestro corazón, en el corazón tuyo y en el corazón mío, el Espíritu Santo que nos guía, es nuestro ayudador. Nos conviene porque es nuestro ayudador. Así que, ¿cómo cumplieron entonces aquellos discípulos y aquel pueblo? ¿Cómo cumplieron la gran comisión? Cada uno hizo su parte. Vamos a ver con cuál parte tú te vas a identificar. Los apóstoles hicieron su parte, predicaban el evangelio que ya vimos en templos y en las casas. Ahora vamos a las ovejas, al pueblo. Como ellos también cumplieron su parte. Abrieron sus casas y compartieron todo. Se ayudaban entre sí. Pero aquí viene lo más lindo y con lo que Dios me llenó mi corazón de alegría y también de descanso. Que la parte más linda la hizo Dios mismo, porque Dios es poderoso. Y vámonos a Hechos 2, versículo 47, y el Señor mismo añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía a la iglesia los que habían de ser salvos? ¿Quién trae las ovejas a nuestra iglesia o a nuestro templo? El Señor mismo. Descansa en Él, porque Él mismo añadirá a tu iglesia y a tu casa los que han de ser salvos. Nosotros hacemos una parte y permitamos que Dios haga la parte de Él. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo y el Señor es nuestro pastor. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué alegría saber eso! Que yo soy la iglesia, que tú eres la iglesia y que el Señor Jesús es nuestro pastor. Hoy te invito a que hagas tu parte. Si eres líder, oveja, al final todos tenemos una tarea, es un mandato y es cumplir la gran comisión. ¿Quién es la iglesia? Vamos a ver 3 puntos te voy a compartir para que tú entiendas mejor el concepto de iglesia. 1. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. El concepto de iglesia debes tenerlo muy claro. La estrategia que usó la iglesia de Hechos fue que usaron las casas como iglesias. Allí se fortalecían en la fe, conectaban mejor, eran vulnerables y se podían levantar los brazos mutuamente en sus propias necesidades. Punto número 2. La iglesia no son 4 paredes, no es de cemento. Yo necesito del amor de mis hermanos en la fe. Una llamada, un cafecito, orar juntos, abrazarnos, saludarnos, palabras de fe que nos damos unos con otros para levantarnos cuando estamos caídos. Dios nos ha ungido para sanar al quebrantado de corazón y dar las buenas nuevas. Así dice la palabra de Dios. ¿Qué podemos tener? La llenura del Espíritu Santo. Eso es algo que todo el que ha entendido qué es la iglesia, tenemos que pedir la llenura del Espíritu Santo. ¿Ustedes saben qué busca el Padre? ¿Qué busca nuestro Padre Celestial?
¿Y cuál es el mensaje que el Padre nos envió por medio de Jesús? Y lo podemos ver en la historia de la mujer samaritana. En Juan 4, 23 al 24, le dice Jesús a la mujer samaritana, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que tenemos muy claro ¿qué está buscando el Padre? Adoradores que lo amen en espíritu y en verdad. Todos los días pida ser lleno del Espíritu Santo y Dios lo va a llenar, lo va a ungir y usted va a ser de gran bendición a su iglesia. Punto número 3. Oren por una estrategia para cumplir la gran comisión. ¿Saben cuál fue la estrategia que usaron en aquel entonces en la primera iglesia primitiva, en la iglesia de Hechos de los Apóstoles? Y ya se las voy a decir. ¿Ustedes recuerdan quién era Pablo? Vamos a ver quién era Pablo. Se llamaba Saulo de Tarso. No se llamaba Pablo, ya vemos que se llamaba Saulo de Tarso. Judío, fariseo, perseguidor de la iglesia. Era un asesino. Y aún así Dios lo llama, le quita la vista, lo trata fuerte por su duro corazón, pero le da una tarea muy especial. Pablo ahora usa su carácter para predicar el evangelio. ¿Qué hace? Funda muchas iglesias. Este apóstol estuvo en la cárcel. Ahora él era perseguido, pero él perseveró en dar las buenas nuevas. Era imparable y usó una estrategia. ¿Sabía cuál fue la estrategia que usó Pablo? Pablo rentó una casa por 2 años y allí recibía a todos. Predicó el reino de Dios abiertamente y sin impedimentos. Y usted dirá, ¿cómo que Pablo rentó una casa? Pues vaya a Hechos 28, versículo 30 y 31 en Reina Valera. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo no dividió, Pablo multiplicó. ¿Pueden imaginarse eso? Y el ejemplo de Pablo decía, sean como yo, porque yo soy como Jesucristo. ¿Y saben qué hacía Jesús? Jesús tampoco dividió. Jesús sí que multiplicó. Predicaron la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Así que tú y yo tenemos que predicar esta palabra a tiempo y a destiempo. Sácate de tu mente el que alguien está dividiendo. No, somos el cuerpo de Cristo, un solo Dios verdadero. Que no nos pase como al rey Saúl, que le afectó que el pueblo dijera, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Gloria a Dios si así es. Y que los templos y las casas se multipliquen. Debemos tener mentalidad de reino, dejar tanto egoísmo, tanta envidia. Al final todo lo hacemos para un mismo Dios, para un mismo propósito. Déjate usar como el Señor te hizo a ti. A todos nos dio diferentes dones y talentos. Somos el cuerpo de Jesucristo, cada uno haciendo diferentes funciones. Soltémonos de todo lo que nuestra naturaleza pecadora siente a veces. Salte de tus emociones, de lo que yo siento o de lo que tú ves o de lo que tú crees que es correcto. No, haz la voluntad de Dios. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué diría Jesús? Debe ser lo que nos confronta cada día y ser como Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo pensaría Jesús? Y hoy, si hoy tú eres iglesia desde un templo grande o una pequeña casa, persevera. Haz tu parte como un buen discípulo de Dios. Dios también hará su parte. El mismo Dios que añadió a la iglesia primitiva los que habían de ser salvos, es el mismo Dios añadirá a tu iglesia los que han de ser salvos también.
Descansa en Dios, descansa en la palabra, que al final, ¿quién tiene el control? Dios, no nosotros. No terminemos agotados y cansados en los afanes de la misma iglesia, porque Dios es quien hace todas las cosas. Cuando venimos a la luz de la palabra, nos encontramos con muchas verdades y podemos evaluarnos y ver si nosotros estamos haciendo las cosas conforme a la palabra o conforme a nuestros deseos. Así que tú no estás dividiendo, yo no estoy dividiendo, estamos multiplicando el reino de los cielos. Te invito a que compartas esta poderosa palabra hoy con tu hermano que tienes al lado, con tu familia. Y tenemos que volver al reino de los cielos, donde nuestra frase hoy, en el 2024, en adelante, por el resto de nuestras vidas, decirle a todos los que están a nuestro alrededor: arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca, como nunca antes. ¿Sabes qué? Somos la iglesia de Jesucristo. Chao, amantes del Señor. Los quiero. Bye.